Dijo alguna vez Quino: pienso que la forma en que la vida fluye está mal. Debería ser al revés. Uno debería morir primero para salir de eso. Luego, vivir en un asilo de ancianos hasta que te rajen cuando ya no sos tan viejo. Entonces empezás a trabajar. Trabajás por 40 años hasta que sos lo suficientemente joven para disfrutar de tu jubilación. Fiestas, parrandeadas, alcohol, salís con mujeres o tipos, qué sé yo, hasta que estás listo para entrar en la secundaria. Después pasas a la primaria, sos un niño que se la pasa jugando sin responsabilidades de ningún tipo. Luego pasas a ser un bebé, vas de nuevo al vientre materno, pasas los últimos 9 meses de tu vida flotando en líquido amniótico hasta que su vida se apaga en un tremendo orgasmo. Maravillosa la filosofía de Quino. Y en el último programa de este ciclo, 6 años gobernando, derecho al futuro. Y mirá cómo le va al gobernador Kicillof. Esto es Leo Greco con K también por Kicillof. Te dio derecho a la dignidad. 396 obras de urbanización por 374.500 millones de pesos. Esto lo hace un gobierno peronista. Derecho al desarrollo. 15.000 kilómetros de mejoras en rutas provinciales, cuando en las demás hay pozos que se parecen a los cráteres de la Luna. Derecho a la vivienda. Te entregó casi 5.000 viviendas. 6.833 están en construcción y pone la plata por más que le deban 9.000 millones de dólares. Derecho al trabajo. Más de 500.000 trabajadores capacitados en centros de formación laboral. Esto es Kicillof, esto es peronismo, porque canta la marcha donde quiera que esté. Derecho a disfrutar, más de 480.000 inscriptos en los Juegos Bonaerenses. Esto es Kicillof, viva Perón, carajo. Viva Perón, Evita, Néstor, Cristina y Kicillof. Ah, la cucaracha, por odio a la hormiga, votó por el insecticida. Claro, murieron todos, incluso el grillo, que votó nulo, y la mosca, que no fue a votar, como vos, pelotudo. La próxima vez tenés que votar. Tenés que votar, y nosotros tenemos que hacer algo agradable para que nos voten. Reforma educativa. ¿Saben ustedes que están intentando que los padres seamos maestros de los hijos y no estar obligados a mandarlos a la escuela? Esto es lo que quiere. Va contra Sarmiento, inclusive. Este pelotudo que baja 12.500 kilómetros viajó para sacarse una foto con Corina Machado. No consigue la foto. Suspende todas las demás actividades. Se vuelve otros 12.500 kilómetros y todo con la tuya que lo votaste. Y vos simplemente estás contento porque perdió el peronismo. Como si esto fuera River Boca. Cuando te des cuenta que el odio no pone la comida en tu mesa, te vas a dar cuenta que te lavaron la cabeza para usarte a través de TN, a través de La Nación Más, a través de TikTok, a través de Instagram. Porque fíjate, los planes sociales en Argentina, en 2015 Cristina dejó 220.000 y este mantiene a 1.300.000 para que no haya quilombos en las calles. Es planero el hijo de puta, es recontraplanero. Durante el segundo trimestre, el 53% de la clase media tuvo que usar ahorros para endeudarse para llegar a fin de mes. ¿Qué te lo voy a contar si te pasa a vos que estás mirando esto? Quizás de casualidad. Y te das cuenta que sos un chitrulo, que te cagaron, ahora te quieren traicionar, como traiciona el gobierno de Mendoza a su propia provincia, a los que votaron a Cornejo. Mirá Videla. Murió preso, sentado en un inodoro. Estuvo un día su cadáver en el freezer. Solo un hijo lo fue a reconocer. 3 cementerios le negaron el ingreso. Bien hecho. El de su pueblo natal también. Y en su tumba, el tipo ya se bajó un nombre falso. Así terminó Videla. Él no pensó lo que iba a hacer, porque es un militar. No está para pensar. Pensaba Perón, Mosconi, Sabio. Pero él pagó. En cambio, Martínez de Oz no. Y hoy gobiernan los Martínez de Oz, es lo mismo. Gobierna esa casta a la cual Milei nunca les hizo nada. Se llenó de casta. Está Patricia Bullrich. ¿Por qué Argentina no tiene internet gratis? Porque el gobierno de Macri le regaló el satélite nuestro, ARSAT, a Clarín, y él lo usa para su empresa Fibertel. Ningún medio te lo dijo, nunca te lo decimos nosotros acá. Por eso estamos orgullosos de hacer este programa. Leo Greco con K. Y va a hablar la jefa, de la reforma laboral. Y cuando Máxima se casó, recuerden ustedes, no pudo estar presente por sus crímenes de lesa humanidad.
El padre no pudo ir. Así es la sociedad holandesa, porque colaboraba con Videla. En mi país, los hijos de genocidas son ministros de defensa, como el que está ahora. Porque está denunciado por genocida. Y jamás garpó. ¿Cómo querés que esté formado el que está ahora? No sé. Necesito que hable la jefa sobre la reforma laboral, a ver qué piensa sobre todo esto que se está discutiendo en el Congreso. Ay, 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 qué añito hemos pasado. Acá y en el mundo, ¿eh? Si la tenemos es CFK sobre reforma. Iba pegado a este, CFK sobre reforma, porque hasta ni vale la pena, dice la reforma laboral. Ustedes ya te dejaron tumbado, sangrado, violado. Ya ahora. Deuda para los servicios, deuda para la comida, las compras fiadas, los impuestos, deuda para el alquiler, hasta para los remedios. Este es el modelo de Milei. Deuda pública, deuda familiar y deuda privada, como ya hemos empezado a ver, ¿no? Empresas que caen en default, fábricas que suspenden actividad y personal o directamente despiden. Y comienza otra vez a generarse, como en los 90, miedo a quedarse en la calle sin trabajo. Y por lo tanto, como tenés miedo, se acepta cualquier condición de laburo sin necesidad de ninguna reforma de flexibilización laboral. No hace falta. Ahora sí, oficialmente, ¿cómo les va? Acá estamos preparados también para tener no solamente este último programa del ciclo, después volvemos en febrero, sino también para estar junto a toda la familia del Canal 22 en un próximo envío de la juntada, que va a ser la última juntada del año, y disfrutar por lo pronto de estar en la misma trinchera, tirando clavos, piedras, vidrios, escupiendo. Las armas poderosas las tienen ellos. Pero cuando el pueblo se junte y de verdad se esté hablando sobre el trabajador y su bienestar, cosa que este pueblo aprendió a defender, que le costó vidas, sangre, tortura, que viene peleándola desde el inicio del siglo XX, con los anarquistas, con los laboristas, con los socialistas. Alguna de esas banderas tomó Hipólito Yrigoyen para llevar a la Unión Cívica Radical a la presidencia y lograr algunos derechos. Y después Perón. Enorme. La adquisición de derechos, cómo ha otorgado derechos o cómo ha cedido desde el poder real, Perón, o luchando contra el poder real, para que los derechos que naturalmente le deberían corresponder a todo ser humano principalmente, si somos evangélicos o si leemos la Torá o el Corán, los libros sagrados, y para los que no somos religiosos, la doctrina peronista, que a la vez es muy cristiana. Simplemente haciéndole caso a eso tenés que darte cuenta de que hay que conservar la vida, de que hay que cuidarnos entre todos, que es importante el prójimo, que es importante estar en comunidad, que nadie se salva solo. Es básico eso. Pero nos quieren enseñar ahora, a través de las redes sociales, a través de presidentes ineptos que sin embargo son votados por la gente, que el individualismo gana porque las películas de Hollywood te muestran que una vez un tipo la pasó muy mal y a ese tipo después le fue muy bien y hoy es multimillonario. Un tipo. ¿Y los demás? Un tipo es Maradona. ¿Y los demás de Villafiorito? Entonces, nosotros que estamos acá haciendo ese combate, no solamente tenemos que esperar que el pueblo haga oír su voz y su grito, sino también ofrecer una propuesta, un canal por el cual esto se pueda hacer. Democrático, respetuoso, dentro de la ley y el orden, como dice Moreno, pero ofrecer un canal, una propuesta. Y la propuesta debe ser combativa, que combatir no significa agarrar fusiles, no, pero combativa, así como hizo Milei, con palabras nada más,
pero mandar a la concha de su madre a quien hay que mandar, denunciar a quien hay que denunciar y ser feroz, como lo hace Cuneo y como lo hace Grabois desde el otro lado. No se quieren para nada, pero más o menos es el estilo. El buenazgo albertino ya no va. Cristina está presa, lamentablemente. La viveza de Néstor la hemos perdido. Así que, bueno, esperando todo eso, nosotros desde los medios de comunicación y especialmente desde este, ejercemos esta beligerancia verbal basada en hechos. Lo que contaba recién Cristina son hechos. Cuando te contaba los adelantos que ha logrado, pese a Milei, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, son hechos. Y lo que va a relatar ahora Recalde también son hechos, porque van en contra de la jubilación, el sistema jubilatorio argentino, que es maravilloso. Y con el kirchnerismo permitió que mi mamá, que trabajó toda la vida, que hizo aportes, que no los pusieron, sus patrones no lo pusieron, mi mamá limpiaba casas y oficinas, no lo han puesto, y además ama de casa, se pudo jubilar, y además le daban los remedios. Yo iba a hacerle la cola del PAMI para que le den los remedios para tantas cosas que tenés. Cuando se fue tenía 88 años, por supuesto que tenés achaques. Bueno, ahora van contra ese sistema jubilatorio. Cuente, Recalde, por favor, de qué se trata la equivocación de estos hijos de puta. Gerente general de una FJP, conoce el sistema. Totalmente. Bien, y sabe la crisis real del sistema provisional en la Argentina, que fue hace 30 años. Usted fue gerente general de una FJP, conoce el sistema. Totalmente. Bien, y sabe la crisis real del sistema provisional en la Argentina, que fue hace 30 años. En el año 1994, cuando se decide privatizar el sistema previsional y empiezan a funcionar las AFJP, el verdadero curro a los trabajadores y a los jubilados, donde se despilfarraban los recursos de los trabajadores, se timbeaba en grandes empresas los recursos de los trabajadores y se entró en una crisis profunda, acompañada además de políticas económicas que generan la crisis del sistema previsional. En el año 94, antes de privatizarse, el 80% del presupuesto destinado a jubilaciones y pensiones era contributivo, surgía de los aportes y contribuciones patronales y laborales. Después de toda la experiencia privatizadora, que ahora parece volver como tantas cosas de los 90, el sistema previsional solo recaudaba el 50% de los costos que tenía y el otro 50% con aportes generales. ¿Por qué pasa esto? Porque creció el desempleo, porque se promovía el empleo no registrado, porque se hizo un festival de exenciones impositivas, terminó con 25% de desempleo en el año 2001 cuando explotó todo. Y la crisis no empezó hace 20 años. Hace 20 años empezó a resolver la crisis. Empezó a crecer el empleo, a mejorar los salarios, a mejorar el empleo registrado, a mejorar la actividad económica. Y en el año 2015 se entrega al gobierno con el 65% de recaudación previsional para afrontar los costos de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones, y con una inclusión previsional de la más alta de la historia argentina y de Latinoamérica, con todo el mundo adentro, con buenas jubilaciones que se empezaron a deteriorar en el 2017, como decía Ismael Bermúdez. O sea que no es hace décadas, sino hace 7 años. Clarito, ¿no? Tan claro como mi amigo, el doctor médico sanitarista Jorge Rachid, que hace una evaluación de cómo está el sistema de salud hoy y además por qué él, ya grande pero no viejo, sigue militando. Es una cuestión de sentido común, pero sigue militando y tiene puesta la camiseta de Ramón Carrillo. Si no sabés quién es, lo tenés en el billete de 20 lucas. Capaz que no ves un billete de 20 lucas. Pero fue un enorme sanitarista. El que hizo posible, junto a Juan Domingo Perón, tener tantos hospitales públicos y salud gratuita y de excelencia. Que estos, como tantos otros, como los Macri, como los Menem, como los Videla, vienen a destruir porque no quieren que eso pase. Quieren el negocio de las prepagas. Bueno, a vos ni te miran. Ni te juran. Doctor Rachid, por favor.
Uno a veces se pregunta por qué está militando a esta edad, con esta situación social, dramática, política, patética, denigrante. La verdad es que es un problema ideológico de peronismo, antiperonismo, o kirchnerismo, antikirchnerismo. Es un problema que pasa por defender la vida. Tengo la remera de Ramón Carrillo, aquel sanitarista que nos enseñó a todos los argentinos, en los años 50 con Perón, que la salud se protegía como derecho humano esencial desde el nacimiento, no en los hospitales ni en los centros de salud, ni en las prepagas como se dice ahora. La salud es un bien a preservar, es un bien a consolidar en cada etapa de la vida a través de la prevención, pero fundamentalmente de las condiciones de vida de los hombres y mujeres de nuestra patria. Condiciones de vida que pasan por el agua corriente, por la cloaca, por la vivienda, por el salario, por la felicidad, por la casa, por el asfalto, por los vecinos, por la solidaridad fundamentalmente, por el amor. Por el amor. Y sin embargo enfrentamos una situación donde la salud se deteriora porque hay un sistema de odio, hay un sistema que siembra el odio, Milei siembra el odio, genera el caos, hace que nos odiemos entre los argentinos y que no visualicemos a aquellos que vienen a saquear el país y a provocar el dolor social que estamos viviendo, con prácticamente un 70% de nuestros compatriotas en condiciones de sobrevivencia, y algunos ni siquiera eso. Un 10, 15, 20% por debajo de la línea de pobreza, muy por debajo de la indigencia. Entonces, ¿cómo no nos vamos a preguntar como médicos qué estamos haciendo acá? Estamos peleando por la vida. Hay operaciones muy fuertes de la industria farmacéutica tratando de meternos medicación para que no nos angustiemos, tratando de meternos medicación para que no engordemos con la comida chatarra, tratando de que estemos medicados permanentemente, enfermos y crónicos, porque sanos o muertos no le damos el lucro y las ganancias necesarias de esa industria o de la tecnología y el aparataje médico. Por eso la degradación de la medicina se ha hecho patética. Y encima, con salarios deprimidos, la seguridad social se requebraja, nuestras personas mayores no pueden acceder a los medicamentos porque Milei lo ve como un gasto. Un gasto. La inversión de salud para Milei es un gasto. Y para Estados Unidos es una oportunidad de controlar las patentes, de modificar el esquema, en fin, de aquello que tiene que ver con el colonialismo más puro, que también se expresa en la salud. Por eso, en Provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof y con Nicolás Kempler, el ministro de Salud, pero con los otros ministerios también, trabajando en conjunto, intentamos fortalecer la vida en la comunidad organizada, que es donde se defiende la salud. Porque de otra manera la salud pasa a ser un bien de mercado. Y la salud como bien de mercado en el neoliberalismo mata, como está matando hoy a las personas mayores, a los enfermos crónicos que no deberíamos tener muriendo en mayor cantidad que en los ciclos pasados, y a las enfermedades infecciosas que reaparecen por la falta de vacunas y de prevención. Bueno, esto está sucediendo y nosotros vamos a seguir luchando. Y la provincia de Buenos Aires es un gran ejemplo de lo que se puede hacer en salud con la comunidad organizada. Y cuando estaba hablando de los milicos nacionalistas y de los liberales, entre los primeros pongo a Perón, por supuesto, a San Martín, a Dorrego, a Rosas, y algunos que estuvieron en gobiernos radicales y que hicieron patria. Sabio, Mosconi, con la siderurgia, con las petroleras, que le enseñaron a todo el continente a tener petroleras del Estado, que el pueblo sea dueño de su petróleo. Les enseñó a los brasileños a tener Petrobras, y así pasó también con los bolivianos y con los peruanos y con los mexicanos. Pero bueno, hoy ¿de quién son las petroleras? Mira. Petroleras que eran del pueblo y terminaron en Wall Street. Cómo los recursos estratégicos fueron convertidos en dividendos privados. Hubo un tiempo en que el petróleo no era solo energía, era símbolo de soberanía. Extraerlo era un acto de independencia, refinarlo una promesa de futuro, distribuirlo una decisión nacional. Pero eso cambió. Nos dijeron que el Estado era ineficiente, que las petroleras públicas eran un lastre, que había que abrir la puerta al capital. Y abrieron no solo la puerta, entregaron las llaves, los pozos, las refinerías y hasta los manuales. El saqueo fue firmado por nuestros propios gobiernos, desde México hasta Argentina, pasando por Brasil, Perú, Ecuador o Colombia. Con el mismo discurso, modernización, inversión extranjera, eficiencia. Con la misma práctica,
despojo, contratos secretos, dependencia. En México, Pemex fue desangrada con reformas, endeudada con complicidad y entregada con sonrisas. El petróleo que Lázaro Cárdenas nacionalizó hoy financia dividendos en Wall Street. En Argentina, YPF fue privatizada en los 90, luego parcialmente renacionalizada tras el escándalo de Repsol. Pero el control real nunca volvió al pueblo, sigue compartido con fondos buitre, con accionistas que no pisan el país, pero sí dictan su política energética. En Perú, Petroperú fue debilitada a propósito, convertida en actor secundario, mientras las ganancias del gas de Camisea se reparten entre consorcios extranjeros. En Brasil, Petrobras fue símbolo de orgullo nacional y luego convertida en escándalo mediático para justificar su entrega por partes al capital internacional. Chevron, Shell, Repsol Total, ExxonMobil, los mismos nombres en cada país, los mismos contratos leoninos, la misma impunidad. Prometen inversión, pero extraen riqueza. Dicen traer tecnología, pero solo traen cláusulas de confidencialidad. Dicen que no hay otra opción, pero, bueno, la única opción que repiten es que el pueblo no decida sobre sus propios recursos. La privatización del petróleo no fue solo económica, fue simbólica, fue una amputación de la soberanía. Porque, sin control sobre la energía, no hay planificación real, no hay desarrollo autónomo, no hay futuro propio. ¿Qué modelo de país puede sostenerse si ni siquiera decide a qué precio vende su subsuelo? ¿Qué democracia es posible cuando las decisiones estratégicas se toman en inglés, en oficinas de Houston o Londres? Y lo más cruel, la verdad, es que nos hicieron creer que el saqueo era inevitable, que sin inversión privada no habría desarrollo, que los recursos eran del mundo, no de la nación, que supuestamente era mejor exportar crudo que refinarlo, que era más rentable importar gasolina que construir refinerías. Pero, detrás de cada una de esas decisiones técnicas había intereses concretos, había comisiones, había traición. La lógica extractiva, en realidad, no se fue, se privatizó. La perforación sigue, claro, pero ya no para llenar hospitales o escuelas, sino carteras de accionistas. La renta petrolera sigue existiendo, pero ahora se fuga en dividendos, se lava en paraísos fiscales, se negocia en bolsas extranjeras. Y mientras tanto, los pueblos siguen pagando la gasolina más cara, viendo pasar ductos que no abastecen sus comunidades, soportando la contaminación sin recibir compensación. Porque la riqueza no quedó donde se produce, fue enviada donde se multiplica el capital. Nos dijeron que el petróleo era del pueblo, pero lo exportaron en buques con banderas ajenas. Nos prometieron desarrollo y nos dejaron refinerías obsoletas. Nos ofrecieron inversión y nos dieron saqueo con contrato. Hoy, el oro negro ya no brilla para nosotros, ilumina los balances de Wall Street. Y mientras el pueblo camina, paga, respira humo y sigue esperando, los dueños del petróleo se reparten el futuro desde lejos. Porque en este sistema, la energía nace en suelo latinoamericano, pero la ganancia muere en manos extranjeras. Escrito por Manuel Fernando González Villamil. Durísimo, espantoso. Un periodista conservador, muy bien formado, pero no del ala nacional y popular, también analiza este gobierno. ¿Y cómo lo ve a este hombre que se ve que quiere a la patria, que se llama Enrique Zuleta Pucheiro, famoso, conocido, trascendente? ¿Qué dice? No creo en la leyenda de que el gobierno está en manos de Caputo y de Armadales. Creo que es una ficción generada por el gobierno. Lo han hecho muchos gobiernos para ocultar la verdadera gestión del poder y cargar la atención en donde no quieren que esté. Este gobierno es un gobierno que está administrado por un grupo de empresarios y de estudios de abogados que son los que construyen las decisiones del gobierno de Milei, que tienen que ver estrictamente con el mundo empresario. Eso que se dice que Milei es un outsider. No, no es un insider del mundo político y es un insider del mundo empresarial.
empresarios, que tiene un equipo de empresarios y de abogados que le hacen los estudios, los decretos. La secretaria legal y técnica de la presidencia es una abogada de uno de los estudios más importantes de la Argentina. Todo pasa por ahí. Y eso se gestiona de manera bastante precaria, porque la capacidad de gestión del gobierno es muy baja, por una razón muy sencilla: es muy débil el gobierno. El gobierno débil no puede hacer mucho, y ha hecho bastante poco. Lo tramita un pequeño grupo en donde la persona más importante es Lule Menem. Lule Menem es el que decide en materia política el grupo de intereses del gobierno. ¡Qué horror, qué horror, qué horror! Otra vez la familia Menem, nunca se fueron. Hay un hombre que estuvo en el gobierno de Alberto, no sé si antes también, pero que ocupaba un lugar no tan visible para la sociedad. Y estaba en el Ministerio de Defensa y se ocupó de comprar unos helicópteros que recién ahora vinieron, y Petri, el ex ministro de Defensa, se los adjudicó él. Esa actitud tan rata, tan vil, siempre caracterizó, ni siquiera a los Menem, a los Macri y a los Milei. Esos dos gobiernos de mierda, repugnantes, se adjudican cosas que ellos no hicieron. Y este hombre entonces sale a hacer una denuncia, con fotos y todo. Esto lo compré yo en el gobierno de Alberto. Vamos a escuchar a Joaquín Labarta Liprandi. Esta sí que no la vas a poder creer. Escuchalo al ministro Petri 2 segundos. Muy difícil porque veníamos de décadas, no solamente de desinversión, sino décadas de persecución y demonización de nuestras fuerzas. Veníamos de décadas de desinversión y persecución a las Fuerzas Armadas, dice el ministro cosplayer. Esto lo dice mientras presenta los nuevos helicópteros de alta montaña Bell 407 que presenta para la Fuerza Aérea. Pero se le olvidó solamente una cosita decir. Se le olvidó decir que esta es una gestión que realizó el gobierno anterior. El ministro Tayana fue quien firmó este contrato. El Servicio Logístico de la Defensa, en su momento conducido por mí, fue quien hizo las negociaciones y quien recibió el primer helicóptero. ¿No me crees? Te dejo imágenes de cuando las recibíamos en octubre del año 23. Por supuesto, la demora que tiene la fabricación de estos helicópteros hacen que trasciendan una gestión, porque la historia no comienza cuando uno llega a la gestión, ni termina cuando uno se va. Ahora, mentir de esta manera, ser tan caradura como es Petri, de decir que estos helicópteros son parte de lo que le encomendó el presidente de la Nación para reequipar a las Fuerzas Armadas. La verdad que esta necesidad, por la cual trabajamos muchísimo con la Fuerza Aérea y con el Estado Mayor Conjunto, era muy acuciante. Reemplazar a los viejos Lama por estos Bell 407, 0 kilómetros, fue un contrato que hizo la gestión anterior, fue un contrato que pagó la gestión anterior, y es otra demostración de que el peronismo no solo no persigue a las Fuerzas Armadas, sino que las equipa cuando está en gestión. Esta es otra de las mentiras del chanta de Petri. Brindo con un mate, por la hora que es, y porque posiblemente esté parecido a muchos de ustedes que también van a brindar con mate o mate cocido en estas fiestas. Vamos a tomarnos un receso, acá va a cambiar todo, inclusive va a haber una nueva programación, nosotros vamos a volver a estar en febrero y es el gusto, se lo voy a decir en la cara, Cunio, también, el gusto de haber estado acá y disfrutar de esta libertad, de decir lo que quiero, de llamar a un programa Leo Greco con K, por los Kirchner, por Kicillof, por Keynes, por el Kremlin, si querés, pero tener esta libertad y sentirme en mi casa, no solamente con él, sino con todo el personal, con toda la gente que me acompaña, Santiaguito, Lu, decime tu nombre que no lo tengo, Sol, también con Sol, con Jackie que me trae el mate, con todos los que conozco, a Jime, a todos. La verdad que es una familia y meterme en esa familia es grato. A veces te sale tan mal eso. No, acá no pasa. Así que me siento muy a gusto y tengo esta libertad. Pero si tengo que brindar, es brindar para estar mejor. Y para estar mejor tengo que apostar en el pueblo. En el pueblo. Yo sé que se necesitan dirigentes. En la CGT, se necesitan dirigentes en el peronismo, dirigentes en el socialismo, gente encantadora que te lleve, como el flautista de Hamelin, o como Milei, se llevó un montón de gente
para después, como hizo el flautista de Hamelin, tirarlas todas a un precipicio. Bueno, en este caso, llevarnos a la victoria como lo ha tenido Perón, dándole derechos a la gente y eso permitiéndole entonces ser presidente de la República cuando no lo era. Y como le pasó a un pingüino que lo trajo Duhalde de la mano, que había que votarlo, no sé, tapándose la nariz, porque si no estaba Menem y estaba López Murphy, que juntos sacaron más que el peronismo. Está Cuneo. Pero más allá de los protagonistas y los dirigentes, que Cuneo, que Cristina, que la Pendorcha, el pueblo, que se haga oír el pueblo. Yo viví varias veces en donde el pueblo se hizo oír y las cosas cambiaron. Que el pueblo se hace oír. Y por favor, háganme caso. Vean en familia la película Bichos de Pixar, que la distribuyó Disney ya hace como 30 años. Vean la película Bichos y no solamente van a pasar un grato momento, sino que se van a dar cuenta que cuando las hormigas se juntan, las langostas se van a la puta madre que los parió. Chau, los dejo con un clip muy divertido para que lo discutan en la mesa de Navidad. Hasta el año que viene. Lunes y comienza la semana. El jefe es mi hermana, la vienen a coimear. La vienen a coimear, la vienen a coimear, la vienen a coimear, la vienen a coimear. Martes y el dólar está en alza. Hay que subir las tasas, Toto lo va a fugar. Toto lo va a fugar, Toto lo va a fugar, Toto lo va a fugar, Toto lo va a fugar. Miércoles y marcha de jubilados, serán todos gaseados, los vamos a fajar. Lo vamos a fajar, lo vamos a fajar, lo vamos a fajar, lo vamos a fajar. Jueves y sesión en el Senado, todos degenerados, la ley voy a vetar. La ley voy a vetar, la ley voy a vetar, la ley voy a vetar, la ley voy a vetar. Viernes y hay una nueva cripto, el link ya tengo escrito, los vamos a estafar. Lo vamos a estafar, lo vamos a estafar, lo vamos a estafar, lo vamos a estafar. Sábados y juntada con amigos, hay ópera en Olivos, lo tengo que ensobrar. Lo tengo que ensobrar, lo tengo que ensobrar, lo tengo que ensobrar, lo tengo que ensobrar. Domingo sí me rajo para USA, tengo una buena excusa, sorteo del mundial. Sorteo del mundial, 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 sorteo del mundial.